Estoy seguro que entraste a este video porque pensás visitar Japón o simplemente te da curiosidad este destino. Mi nombre es Adrián y te sugiero que te suscribas a mi canal. Hoy te voy a dar todos los tips y recomendaciones necesarias para que no cometas mis errores en Japón, facilitándote este destino impresionante, donde la cultura ancestral se mezcla con lo futurista y tecnológico. Para planificar tenés que saber que el país tiene un clima muy marcado, tiene veranos calurosos y muy húmedos e inviernos de temperaturas muy bajas, donde nieva en la mayoría del país. Por ende, la mejor temporada es en otoño y primavera. Otoño va de septiembre a noviembre y primavera de abril a mayo. La temporada baja es de enero a marzo, siendo los meses más fríos. Las primeras semanas de septiembre son para pensarlo dos veces, ya que hay muchas festividades y feriados, donde se llena de gente y los precios suben muchísimo. También es un mes muy lluvioso. Ten en cuenta la temporada de tifones, que va de julio a octubre, pero no te asustes, ya que mayormente se originan en los extremos norte y sur del país. Yo fui a finales de septiembre y la pasé muy bien. Sabiendo ahora qué mes te conviene sacar los pasajes, te comento que muy pocos países tienen vuelos directos. Todos, la mayoría van a Tokio, pero hay dos aeropuertos. El que más conviene por cercanía es el de Haneda y el más lejano, el que por error yo tomé, el de Narita. Si quieres saber todos los tips del aeropuerto de Narita, recordá que tengo un video exclusivo con todos los tips en mi canal. Japón es un archipiélago de más de 14.000 islas divididas por prefecturas. No te asustes que solamente 5 de esas islas son las principales. La clásica ruta turística está en el centro de Japón, donde verás templos, santuarios, castillos, edificios antiguos y modernos junto con tecnología futurista. Japón tiene tantos contrastes y matices que es imposible conocer todo en un solo viaje. Lo más tradicional es visitar las ciudades de Tokio, Osaka y Kioto, lugares separados por horas de viaje. Osaka y Kioto están relativamente a 1 hora de distancia, en cambio Tokio está a 5 horas de distancia de estas ciudades mencionadas. Tiene muchos parques y lugares de atracciones, te voy a nombrar algunos de muchos. Partiendo desde el sur hacia el norte, arrancamos en Osaka, donde se encuentra Universal Studios Japón, donde está el mundo de Super Nintendo y varias atracciones de anime. En Kioto no te podés perder el magnífico acuario de Kioto, te dejo el video completo en este link. Entre Kioto y Tokio, si sos amantes de los motores, está el mítico circuito de Suzuka. También hay un parque de diversiones cerca. En Tokio no te podés perder los parques Disney, que son únicos en el mundo. Te invito a ver mis videos de cada uno de estos parques, donde te explico todo a detalle. Con tanto para ver y hacer te preguntarás, ¿cuántos días se recomienda? Esto es muy relativo porque dependerá de tu presupuesto y días de vacaciones. Empecemos con la cantidad mínima, que serían 7 días. Si solo contás con una semana, te recomiendo quedarte y visitar todo Tokio, que tiene 23 barrios, como los más visitados: el barrio de Ginza, el barrio de Shibuya, Asakusa, el Electric Akihabara y muchos más. Y uno de estos días podés optar por ir al Monte Fuji o a Kamakura. Yo fui 10 días. Empecé por el sur, le dediqué 2 días y medio a Osaka y a Kioto, y 5 días a Tokio. Recordá que tengo videos en estos lugares con todos los tips de cada punto turístico. Lo ideal sería 12 o 14 días. A todo lo nombrado en Osaka y a Kioto le podés agregar Hiroshima, Fukuoka y Nara. Si disponés de 15 días a más de 20, a todo lo anterior, le podés sumar recorrer la parte central y campestre entre Tokio y Kioto, e ir también al norte, a Nagano, Fukushima o Sapporo, lugares menos turísticos y muy hermosos para recorrer. Te aclaro que Japón tiene un problema habitacional, ya que son muchos y esto se refleja en los espacios en los hoteles, son muy reducidos. Ya elijas un hotel 5 estrellas como uno de menor categoría, las habitaciones solo serán lo justo y necesario. En Osaka
te recomiendo hospedarte lo más cerca del Dotonbori. Puede ser un poco más elevado el precio, pero vale mucho la pena ya que está todo muy cerca. Hay hoteles, hostels. Una noche, dependiendo de lo que elijas, puede oscilar entre 17 y 50 dólares la noche. Yo me alojé en un hotel para ejecutivos y me salió 42 dólares la noche con desayuno. En Kioto, me hospedé en un departamento a 5 cuadras de la estación de Kioto. Ahí disponía de cocina y me salió 30 dólares la noche. En Tokio, lo más recomendable es hospedarte cerca de la Tokyo Station, sino también en Shinjuku o cerca de Akihabara. Alternativas hay varias: hostels, hoteles, hoteles cápsula. Las cápsulas varían mucho el precio. El que yo fui me salió 36 dólares la noche con desayuno y viví una experiencia única. Y cercano a Akihabara me hospedé en un hotel con desayuno. Me salió 48 dólares la noche. Como verás, hay para todos los bolsillos y gustos. Esta es una mención no paga. Yo realicé las reservas por Booking. Obviamente, precio para una persona buscando lo más económico en relación precio y calidad. Ahora ya sabes lo importante para sacar tu pasaje y planificar tu viaje. Así que es hora de hablar sobre la visa. Te sugiero que consultes en la página de la Embajada de Japón de tu país si requiere o no realizar una visa. Algunos países de Europa y América están exentos. Si sos de Argentina te doy una buena noticia: no necesitarás visa. Pero no significa que no tengas que hacer algún trámite. Todo el mundo tiene que completar un formulario online gratuito al menos un mes antes del vuelo. En el formulario tendrás preguntas fáciles, datos personales, del hotel, motivo del viaje, etc. Al final te darán un código QR que tendrás que escanear en las máquinas en los puntos de control del aeropuerto en Japón, sumado a otro papel que tenés que presentar, que te lo va a dar la azafata en el vuelo antes de llegar a Japón. Es una declaración donde completamos los mismos datos. En Japón solamente se puede pagar en la moneda local, que es el yen. Japón tiene un boom turístico y se debe a gran parte por la devaluación de su moneda, que perdió valor ante el dólar y el euro, siendo muy barato para el turista. Te digo que si pensás pagar todo con tarjetas de crédito, billeteras virtuales, aplicaciones de pago, te advierto que a pesar de ser un país muy tecnológico, se suele usar mucho el billete físico y monedas. Casi no aceptan otra forma de pago, y cuanto más alejado del centro, más se usan los billetes. Me dirás que se puede también pagar con la tarjeta de metro como la Suica, que sirve como billetera cargándole plata a la misma, pero como te dije, solo te servirá en algunos lugares céntricos. Al contrario de otros países, en Japón se recomienda muchísimo cambiar la plata en los aeropuertos, que tienen tasas muy bajas. Te recomiendo llevar dólares o euros y cambiarlos ahí mismo. Podrás sacar dinero en los cajeros en las ciudades, pero te cobrarán una tasa más alta que el aeropuerto, sumándole la comisión que te cobrará tu banco. Los billetes tienen denominaciones de 1000, 5000 y 10.000 y monedas de 500, 100, 20 y 5. Recordad de armarte con mucho efectivo para este viaje. Para movernos por el país existen muchas maneras: taxi, Uber, bus, metro y trenes. Para pagar el transporte público, si tenés iPhone, descargando la aplicación de la tarjeta Suica, la podés recargar. Hay molinetes con sensores para este medio de pago. Si no tenés iPhone, podés sacar el pasaje comprando el ticket físico en las máquinas. También existe el JR Pass. Es un pase para todos los transportes públicos de la línea JR del país, tanto bus, metro y trenes de alta velocidad. El pase se puede sacar por 7 días, 14 o 21, variando el precio según lo elegido. Al elegir la compra te mandarán un billete a tu casa, que tendrás que cambiarlo en las oficinas del JR llegando al aeropuerto de Japón y esperar grandes filas. A mí me pareció muy costoso, saliéndome como 400 dólares más el envío a mi país, que eran unos 40 dólares más. Si sos de Argentina, recordá que esto se paga con tarjeta dólar y el precio sería cercano a los 700 dólares. Hay otras alternativas. En los hoteles te venden pases de metro y bus de 24, 48 y 72 dólares, que salen alrededor de 15 dólares. El pasaje más caro es en el Shinkansen, el tren bala.
de Tokio a Kioto. Me salió $90 y lo compré en la plataforma y página Klook. Es muy confiable y se pueden comprar también los pases de metros y entradas a atracciones y museos. También existen empresas low cost para el país y países limítrofes como Peach Aviation. El avión de Tokio a Osaka salió $43. El viaje fue excelente y tardé tan solo 1 hora en llegar a Osaka. El pasaje lo saqué por eDreams. Es muy importante contar con internet en tu celular en Japón, ya que será una herramienta fundamental para todo tu viaje. Repito, para todo. El JR Pass ofrece también Wi-Fi móvil, que sale $40, pero tendrás que hacer las filas para retirarlo siendo medio engorroso. Menos que lo puedes compartir hasta 4 personas, pero dicen que no es muy eficiente. En mi caso opté por una eSIM de la línea Holafly. Esta mención no es paga por Holafly. Me salió los 10 días $38, 5G con datos ilimitados. Lo bueno es que no hay que cambiar ningún chip, se conecta prácticamente con roaming, apenas llegando al país. El internet volaba y me respondió excelente en todo mi viaje. El idioma es una barrera en este país. Los japoneses son muy arriesgados a su cultura y a su idioma. Si pensás manejarte en inglés, te cuento que muy pocos lo hablan. Te recomiendo aprenderte algunas palabras básicas, como estas con las que yo me manejé lo más bien en Japón. Konnichiwa es hola. Sumimasen, permiso o disculpe. Arigatou gozaimasu, muchas gracias. Hai, sí. Ye, no. La aplicación Google Lens te servirá para traducir carteles y el traductor de Google para comunicarte mejor con los locales. Por eso es fundamental tener internet móvil. Japón tiene una gastronomía increíble que llama mucho la atención con sus sabores, algunos inexplicables para nuestro paladar occidental, donde te dan ganas de comer de todo. Restaurantes y puestos callejeros los verás en los lugares más céntricos. Los precios son sumamente accesibles y las porciones son gigantescas. En un restaurante los precios pueden variar de entre 800 a 200 yenes, que serían entre 5 a 12 dólares. Recordá que te sirven agua gratis en los restaurantes. La comida callejera varía entre 2 a 8 dólares. Y en McDonald's, el combo más caro te puede salir 4 dólares. Te invito a ver mi video sobre la ciudad gastronómica de Osaka en mi canal. Recordá que los restaurantes y puestos de comidas abren alrededor del mediodía y cierran muy temprano. Alrededor de las 9:30 de la noche ya está cerrando todo. Lo que nos salva son los konbini, estos supermercados que están abiertos las 24 horas, donde hay una gran variedad de comida preparada en bandejas, de lo que te imagines, hasta sushi. La comida es de excelente calidad y los precios mucho más bajos que en un restaurante. Hasta lo puedes calentar en el horno microondas antes de pagar y te llevas tu comida completa a tu alojamiento. Algo inevitable es hacer compras en Japón, ya sea tecnología, indumentaria, recuerdos, manga o anime. Te recomiendo llevar tu pasaporte para todos lados, ya que muchos negocios te devuelven los impuestos al realizar la compra, que serían los tax free. Tax sería el IVA en Argentina. Solo se aplica si presentas tu pasaporte. Ellos lo escanean y le sacan una fotocopia. No te asustes, ya que este es el procedimiento normal. Pero esto no se aplica en todos los negocios. Si no ves el cartel rojo tax free en ese local, no bajan el descuento. Para comprar ropa te recomiendo el local Uniqlo. Ropa muy barata, pero próbatela, ya que los talles son rarísimos, son muy chicos y son mucho menos de lo que dice la etiqueta. A mí me resultó muy difícil encontrar ropa que me quede bien, así que desistí en comprar ropa en Japón. Si buscas tecnología, Big Cámara, verás toda la vanguardia lo que es en electrónica. Si buscas anime y manga, hay muchos lugares más baratos que Akihabara. Experiencias de recorrer la meca del anime es imperdible. Si buscas de todo un poco, te recomiendo Don Quijote. Es una cadena de supermercados donde venden de todo a muy buen precio. Los locales que son frecuentados por turistas mayormente aceptan tarjetas de crédito y débito, así que guardate un extra en las tarjetas para poder pagar en estos lugares.
Recordá que algunos templos y castillos vas a tener que pagar una entrada. Varían entre 500 a 1500 yenes. Lo mismo si querés subir a alguna torre o a la mismísima torre de Tokio. La vestimenta para entrar a templos y santuarios es muy flexible, ya que se entiende que los turistas no saben sus reglas. Como mucho tendrás que sacarte tu calzado en lugares indicados, pero por respeto te recomiendo llevar ropa que no muestre mucho los hombros. Si pensás ir a algún sauna o baño tradicional, si tenés tatuajes, puede que no te dejen entrar, ya que las personas grandes lo relacionan con la mafia yakuza. En el resto de lugares no tendrás ningún problema con los tatuajes, solamente en estos saunas. El respeto es esencial en Japón. En transporte público, mantén el silencio o habla bajo, ya que lo utilizan como descanso de su día laboral, y silencia tu celular. Los semáforos se respetan, así no venga ningún automóvil. Si fumás, solo lo puedes hacer en lugares indicados, si no, cometerás un delito y te pondrán una gran multa. Está mal visto comer y tomar mientras se camina en la calle, así que para comer te recomiendo quedarte parado en un lugar o sentado. No des propinas en restaurantes, el que te atiende se sentirá rebajado o se sentirá ofendido si lo haces, ya que su sueldo cubre el servicio dado. No verás ningún tacho de basura por la ciudad, así que te recomiendo llevarte una bolsa y poner ahí tu basura, y la desechás en el cesto de tu alojamiento. Si vas con tu pareja, evita en la calle el afecto excesivo, que para nosotros sería normal, pero para ellos no es muy habitual ver parejas dándose besos y abrazos en la calle. Me sentí muy seguro en todos lados: transporte público, calles, plazas, estaciones, hasta callejones, tanto de día como de noche. Para realizar cualquier viaje te recomiendo un seguro de viaje, ya que la atención médica en Japón es muy cara, y te recomiendo llevar tus medicamentos para dolor de cabeza, digestivos, etc. Porque en Japón los medicamentos son inentendibles en su presentación. Y ten en cuenta, como ejemplo, que un ibuprofeno no tiene el mismo efecto como el que solemos comprar en nuestro país. Dependerá de la temporada que vayas y cantidad de días. Yo trato siempre de ir lo más ligero posible. Lo que sí, prepárate para caminar muchísimo, subir muchas pendientes y grandes escaleras. Así que lleva un buen calzado deportivo. Espero que este video te haya sido de gran utilidad para visitar el país. Si me faltó algo, te invito a escribir en los comentarios tu experiencia y sugerencias. Así nos ayudamos entre todos en esta comunidad. Japón es un país increíble y es un viaje que supera y llena todos los sentidos. No olvides suscribirte, que es gratis, y con eso me ayudas un montón y tendrás todos los tips puntuales de cada lugar de Japón y del mundo. Sin más para agregar, nos vemos en el próximo video.